antidepresivos y benzodiazepinas. Imaginemos esto. Ustedes están de guardia 7:30 de la mañana, ¿sí? Están a punto de cambiar el turno. Y este es el turno que han tenido durante la noche, ¿sí? O durante el día. 15 ingresos, 3 pacientes en paro, ustedes han estado solos en su emergencia, han tenido que intubar con o sin su asistente, porque en muchos hospitales los van a dejar solos el próximo año. 5 veces han tratado de poner 6 catéteres, han tenido que hacer 15 notas de ingreso y encima el residente se tiró la pera. Es lo que habitualmente pasa. En salud, peor. ¿Cómo han terminado o cómo están terminando el turno? Lo terminan así, realmente agotados, ¿no? Una labor muy ardua. 7:45, faltando 15 minutos para que ustedes escapen a su casa, nuestros amigos de SAMU nos traen un paciente de 16 años, mujer, que se ha peleado con quien sea, con su papá, con su mamá, con el enamorado, con el amante, con quien sea, y indican que ha tomado medicamentos y se catalogó como un gesto suicida, ¿sí? Sin antecedentes de importancia. Al examen es hipotensa, está taquicárdica, ¿sí? Taquipneica, está con una máscara de reservorio, que es el único dispositivo de oxígeno que tienen las ambulancias de SAMU. La mayoría de ambulancias también de los bomberos. Y un Glasgow 8 de 15 puntos. ¿Sí? La mamá siempre tranquila. Nos presiona, dice: salve a mi hija, doctor, salve a mi pequeña hija que está muy mal. Entonces nosotros nos vamos a preguntar: ¿y ahora qué se tomó la chica, ¿no? ¿Serán pastillas? ¿Serán líquidos? ¿Tendrá antídoto? ¿Me acordaré del antídoto? ¿O tendré el antídoto en el hospital donde estoy? Si está con Glasgow 8, la tendré que intubar, una intubación más. Y siempre recordando el manejo inicial de la emergencia, ¿sí? Esto lo vamos a revisar una y otra vez en cada una de estas intoxicaciones, lo que es el ABCD, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y la exposición total del paciente, ¿ya? Entonces, esto es intoxicación por benzodiazepinas y antidepresivos. Bueno, los temas que vamos a desarrollar, de lo que son las benzodiazepinas con su gran familia, que la vamos a tener que revisar, y los antidepresivos en sus 3 clasificaciones: antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y de la serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa. De las primeras que podemos decir que a nivel mundial son la primera causa de intoxicación farmacológica. Ojo, causa farmacológica, porque la primera son las intoxicaciones por etanol, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y su uso siempre ha sido muy frecuente, pero en estos últimos años, debido a la pandemia, se ha visto mucho más incrementado, ¿sí? Entonces, ¿en qué lo usamos? Siempre le decimos, ¿no? A la abuelita que está ahí, que no puede dormir, dale su alprazolam, dale su azepam. O la tía que es muy nerviosa, ¿no? Que no puede ir con su ansiedad, dale para la ansiedad. Entonces, sedantes, ansiolíticas y también hipnóticas, ¿no? Sedamos a los pacientes para que estén un poco más tranquilos. Pero recordemos esto: su potencia, duración, metabolismo van a ser muy variados dependiendo de los antecedentes que tenga el paciente, ¿sí? O de las enfermedades propias. Un paciente con un problema hepático va a tener un metabolismo mucho más lento y por ende las benzodiazepinas van a tener una duración mucho más prolongada que un paciente sin estos antecedentes, ¿no? Igual pasa con los ancianos. Las indicaciones ya las vimos: insomnio, trastornos de ansiedad, fobia, pánico, ¿no? Son, a veces, no sé si es que habrán visto ya en sus emergencias, cuando han ido a una paciente que se peleó o tuvo una impresión fuerte y se desmayó, está inconsciente, toda la familia, todo hace el barullo, algunos ponen a grabar su TikTok, miren que no la tiene, se está muriendo, y la larga, pues, fue una paciente conversiva que tal vez con un alprazolam, un diazepam tomado en ese momento, pues hubiera curado su ansiedad, su fobia, su pánico, ¿no? Trastornos convulsivos, recordemos que los estatus convulsivos a la cabeza, vamos con las benzodiazepinas, lorazepam no contamos, pero el midazolam
Y el diazepam sí. Trastornos musculares, para estas contracturas después de que han ido al gimnasio también, y la medicación preanestésica como inductor de la sedación para que el paciente no se acuerde. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, dentro de las más usadas a nivel mundial, tenemos el lorazepam, clonazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam y clonazepam. Ojo, estadística a nivel mundial, las mujeres lo usan más, ¿sí? Eso no lo digo yo, está en la estadística, ¿sí? ¿Por qué? Vete a saber. Porque creo que actualmente varones y mujeres tienen la misma chance de la crisis de ansiedad, de fobia y pánico, y la cantidad de suicidios o de intentos suicidas son muy similares, pero el varón es mucho más efectivo que la mujer. El varón agarra y se mete un disparo, el varón agarra y se lanza del quinto piso, el varón agarra y se lanza al tren. La mujer se toma unas pastillitas y vemos qué pasa. A veces pasa, ¿sí? Pero vamos a esa estadística a nivel mundial. Ojo, la muerte por la intoxicación por benzodiazepinas es muy rara. Ahí lo indica, menos de 0.1%. Sin embargo, esta puede verse incrementada por la sociedad que tiene con otros medicamentos. Por ejemplo, ustedes han visto cuando alguien se toma unas pastillas de diazepam, dice, no solamente voy a tomar diazepam, pero mi abuelita solamente toma diazepam. No, por ahí toma fenobarbital, por ahí toma una quetiapina, por ahí toma una mirtazapina y le mete con todo. Y siempre dice, no, para que me haga efecto me tomo con un trago, con su cerveza al lado y se toma todo. Entonces, la mezcla le hace mucho más daño a sus pacientes. Entonces, las complicaciones mortales van a estar más asociadas a la polifarmacia que puede ingerir el paciente. Su mecanismo de acción, ¿sí? Ahí está escrito, y eso es lo más probable que le pregunte. Las benzodiazepinas actúan como moduladores alostéricos positivos sobre el receptor gamma aminobutírico. ¿Y en castellano qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que genera es que apertura los canales de cloro y el cloro ingresa a la célula nerviosa, generando una hiperpolaridad en la célula, lo que hace que no pueda ser estimulada. Por ende, el efecto del ácido gamma aminobutírico se va a ver incrementado, por ende el paciente se duerme, ¿sí? Eso es lo que tiene de efecto. ¿Dónde encontramos estos receptores? Porque existen varios receptores del GABA. En el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales, en el hipotálamo y en el médula espinal. ¿Para qué me interesa esto? Para sus efectos. ¿Por qué? Otra pregunta del examen. La ubicación del tipo de benzodiazepinas alfa tipo 1 va a estar en la corteza, en el tálamo y en el cerebelo. Estos van a tener los efectos sedante, anticonvulsivante y amnesia anterógrada. Esta amnesia anterógrada es la que nos va a ayudar a que cuando nosotros le demos el diazepam a este paciente que está convulsionando, que le vamos a hacer algún procedimiento, el paciente no se acuerda de lo que pasó. Así le haya roto un diente, así no hayas podido en los primeros minutos, así haya pasado lo peor en la cirugía, el paciente no se va a acordar de nada. Y ese es el efecto debido a estas tres ubicaciones. A diferencia del receptor tipo 2, que es el sistema límbico, que va a estar asociado al efecto ansiolítico, y las neuronas motoras del cuerno dorsal de la médula espinal va a estar asociado a lo que es el efecto miorelajante. Sin embargo, la ubicación sobre todo del sistema límbico va a generar mayor dependencia gracias a este receptor. Y el porcentaje está, como se muestra en la pantalla, ¿no? 60 a 40. Esto es solamente algo informativo, obviamente esto es imposible que alguien se lo preste en memoria, ¿sí? Pero veamos acá los tiempos, ¿no? Acá lo que me interesa son ver los tiempos. Semivida, más o menos va del midazolam de 1 a 3 horas, pero hay otros que no pueden durar mucho más tiempo, el alprazolam de 11 a 13 horas. Por eso ese abuelito que le vamos dando, el abuelito no duerme, hijo, tú que estudias medicina, ¿qué le das? No, alprazolam. El día siguiente, pero no duerme, pero ahora duerme muy bien, pero ahora no sigue durmiendo la noche, dale otro alprazolam. Al quinto día nos damos cuenta que el abuelito ya no despierta. Le dijimos, ¿qué pasó? Entonces lo intoxicamos. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto muy prolongado, 11 a 13 horas, y si lo vamos dando, le vamos dando, a la larga el abuelito por su mal metabolismo hepático va a terminar intoxicado, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ver. Lorazepam, no contamos en el país, pero contamos alprazolam, contamos con el midazolam, por acá debe estar el diazepam. Fíjense acá con el diazepam, ¿sí?
de 15 a 60 horas. Ya peor, ¿no? Si le damos al abuelito, tómale el diazepam, no, que tome el abuelito. O dale a la tía que está ansiosa, dale nada más. Lo vamos a ver el efecto a largo plazo, ¿no? Intoxicado por varios días. Llega el abuelito todo dormido, no responde, le ponemos un almacenero y el abuelito despierta. Las manifestaciones clínicas van a variar, ¿no? Si uno le da por vía oral, eso es obvio, va a depender mucho del vaciamiento gástrico. Entonces tenemos más o menos siempre 1 o 2 horas para completar el vaciamiento gástrico. Sin embargo, cuando se administra de forma parenteral son minutos en los cuales ya tenemos la respuesta. Digamos, el lorazepam tiene efecto a los 30 segundos, el diazepam va por ahí y el midazolam casi al minuto. El problema es que analizar la vía, es decir, que el paciente está convulsionando, ¿no? Sin embargo, lo que vemos acá es la curva entre lo que son la dosis y los efectos que podrían llegar hasta ser letales, ¿sí? A mayor dosis, la benzodiazepina no lo va a matar, puede generar una anestesia, incluso no llega ni al coma, a diferencia del barbitúrico, que sí lo va a llevar al coma y que sí lo puede llevar a la parada cardiorrespiratoria. Por eso antes se hablaba del coma barbitúrico, ¿sí? El coma barbitúrico era una medida antigua que usábamos para sedar completamente al paciente y dormirlo, con la esperanza tal vez de hacer neuroprotección, de hacer hipotermia, de, bueno, buscar miles de causas para tratar de mantenerlo sedado al paciente. Entonces, mucho más probabilidad tenemos de fallecer por la ingesta de barbitúrico que por benzodiazepinas. Pero ojo, las combinaciones de la polifarmacia siempre se tienen que tener mucho en cuenta. Las manifestaciones más comunes tenemos pues, la sedación, la ataxia, la somnolencia, la disapnea, el nistagmo, las pupilas mióticas, las náuseas y los vómitos, sobre todo esto, los últimos en niños. Los efectos menos comunes, la hiporreflexia, la hipotermia, la hipotensión con taquicardia compensatoria, el coma, la rhabdomiólisis, el compromiso respiratorio, sobre todo la cabeza por hipoxia y acidosis respiratoria. Las paradójicas, ¿no? La que no esperamos, eso sobre todo en los pacientes ancianos o en los niños. Pueden presentar regresión, excitación, psicosis o deterioro neurológico importante, sobre todo en ancianos y niños, como lo dijimos. Este cuadro es muy importante porque tenemos que ver los ojos del paciente, ¿sí? Para ir haciendo más o menos un comparativo en lo que son antidepresivos tricíclicos, que está acá al medio, y las benzodiazepinas, que está hacia el final, ¿sí? Las benzodiazepinas, como lo vemos, generan depresión del sistema nervioso, hipotensión bradicardia y una pupila miótica, ¿no? Chiquitita. Los antidepresivos tricíclicos es casi todo al revés: taquicardia, anhidrosis, retención vesical, arritmias y depresión y coma. Ojo, la pupila es muy midriática, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto como síntomas clínicos para poder incluso catalogarlos al momento que ingresan por emergencia. Entonces nos dicen, no se ha tomado unas pastillas que toma mi abuelita, pero no sé el nombre. Si vemos que está miótico, lo más probable es que sea pues una benzodiazepina, pero si está midriático, tal vez sea un antidepresivo tricíclico, ¿no? Igual la clasificación de la severidad va a depender de la respuesta del paciente. Entonces uno le empieza a llamar, señor, lo llamas y despierta fácilmente, es una intoxicación leve. Se llama, señor, ¿se encuentra bien? Le haces doler el pecho, le haces doler la mamila, el dedo, no sé, la hipófisis estiloides, despierta, segundo, ¿no? Moderado. Y la severa, pues, cuando ya no despierta ni al estímulo doloroso. Por ende, tienes que intubar al paciente porque lo más probable es que el paciente esté en coma y hay que proteger la vía aérea. La dosis tóxica va a depender mucho. Incluso se describe que el bolo rápido del diazepam podría generar un paro cardiorrespiratorio, pero no está asociado a la benzodiazepina, sino al propilenglicol, que es el vehículo en el cual se conserva la benzodiazepina. Por ende, hay que tener muy en cuenta que las dosis tóxicas son muy altas. Por ejemplo, diazepam son 500 miligramos, las pastillas vienen de 10 miligramos, ¿sí? Entonces, más o menos, si hacemos, son como 50 tabletas, son como 5 blisters, que es poco difícil de que la gente lo tome. Lo que sí hay que seguir teniendo en cuenta, pues, son la asociación con otros medicamentos, ¿no? Que pueden generar así depresión respiratoria y trastorno de la conciencia severa. Exámenes auxiliares, prueba rápida cualitativa para benzodiazepinas en orina,
Algunos laboratorios particulares lo tienen, salud no lo tiene, ni INSA tampoco, pero sí lo que es habitual es pedirle al laboratorio de farmacia de la San Marcos, que es Psicotox, que nos ayude con el diagnóstico, ¿no? El laboratorio bioquímica basal, electrolitos séricos y glucosuria creatinina. ¿Para qué yo le pido electrolitos? ¿Alguna idea? ¿Para qué le pido sodio? Porque la hiponatremia y la hipernatremia también generan pues trastorno del sensorio. Y en los ancianos que no come bien el abuelito, creo que no tiene hambre. Son 5 días que el abuelito no come, le dicen, no tiene hambre, ¿no? Y el abuelito está todo blanco, seco, ¿no? Entonces se ha deshidratado el abuelito, y su sodio tal vez esté en 100, y por eso está planchado, no es por la benzocetina que le dieron en la noche, sino pues porque está haciendo una hiponatremia. La glucosuria y la creatinina, hay que descartar los cuadros de hipoglicemia en sus pacientes también. Si son postrados y no ingieren alimento, hay que verificar cómo está la glucosa. La urea y la creatinina también pueden ser factores esenciales en la uremia, ¿sí? Una encefalopatía urémica también nos podría generar trastorno sensorio. Los gases arteriales, ¿para qué me sirven? Si el paciente está inconsciente, yo quiero saber cuánto está saturando realmente, cómo está su patrón ventilatorio, está empezando a retener CO2 o no, si está en una cirrosis respiratoria, para eso me sirve. El citoquímico en orina, pues sobre todo para ver si hay problemas de síndrome de la absorción de la hormona antidiurética, un CIHAC, donde podemos estar perdiendo mucho sodio en orina, y cuando los pacientes son postrados crónicos también podríamos tener un CPK muy alto debido a que empiezan a hacer rhabdomiólisis por la postración. Los exámenes auxiliares de imágenes, es importante hacer una tomografía del cerebro para poder visualizar algún daño neurológico que pueda tener el abuelito. Puede ser que el abuelito tenga, pues, se cayó hace 2 semanas y esté en un hematoma sutural, o tal vez ya el abuelito, pues por la misma edad, está todo atrófico y tiene una demencia de Alzheimer. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Si no encontramos, si tenemos una sospecha de un cuadro infeccioso con fiebre, con signos meningios, tenemos que hacer la punción lumbar correspondiente para mandar al laboratorio pues lo que podamos encontrar de una probable meningitis o una encefalitis. Y finalmente la radiografía de tórax, ¿para qué me serviría? Si estamos hablando de un problema neurológico, o porque hay plata en la salud, le vemos a todos placa. No, porque este paciente está con trastorno del sensorio, y lo más probable es que ese paciente, en su inconsciencia, se haya aspirado. Entonces sí, un poco de saliva se pasó al pulmón y tenemos una neumonía aspirativa, ¿no? Por radiografía de tórax para eso. Entre los diagnósticos diferenciales, pues, ya lo dijimos, encefalitis, hipohipernatremia, hipoglicemia, eventos cerebrovasculares, intoxicación alcohólica, o por antidepresivos, antihistamínicos, agentes neurolépticos, hipnóticos, sedantes y otras cosas, ¿no? El tratamiento. 2 pilares importantes en el tratamiento, ¿sí? Las medidas de descontaminación, lavado gástrico, administración de carbón activado o algún otro catártico, ¿no? Manitol, sulfato de magnesio, y el antídoto. Ojo, la mayoría de intoxicaciones puede tener un agente antídoto, ¿no? Lo que hablan los americanos y habitualmente se usa es un paciente que llega intoxicado y no tenemos una causa, es administrar 3 medicamentos, ¿sí? Uno es flumacenilo, otro la naloxona y otro dextrosa. Intoxicación por benzodiazepinas, intoxicación por narcóticos, ¿no? Por opiáceos, perdón, y también cuadros de hipoglicemia, ¿sí? Este es el cóctel que se administra en Estados Unidos. Acá no contamos con naloxona a nivel nacional, pero algún día soñamos con eso. Pero siempre es importante recordar lo que dijimos al inicio, ¿sí? Si el paciente tiene trastorno del sensorio y no puede proteger su vía aérea, lo intubamos. Si no ventila, lo ventilamos o lo conectamos a un respirador artificial. Si la hipotensión se mantiene a pesar del reto de fluidos, iniciamos vasopresores. O si la presión está muy alta, controlamos la presión con nitratos o betabloqueadores. Si hay un déficit neurológico, tiene que ser evaluado inmediatamente con tomografía, por neurología, neurocirugía y la exposición total para buscar una causa adicional, ¿sí? Pongamos de que tiene una herida enorme en la región occipital que nadie se dio cuenta, porque el abuelito se cayó hace unos días y el nieto que lo cuidaba ni siquiera se dio cuenta, te cayó, lo recogió y no dijo nada. No puede pasar eso. Ya lo dijimos, tratamiento de descontaminación, no inducimos el vómito porque el paciente está inconsciente, ¿no? Si el paciente está inconsciente, si le inducimos el vómito, vamos a terminar fregándola, ¿no? Va a terminar con una neumonía aspirativa, mucho peor. Indicamos que nada va a pasar por la vía oral. Podemos hacer el lavado gástrico, sobre todo en las primeras 2 horas, como todo.
Si la abuelita dice, no, se tomó la joven se tomó hace como 3 horas, dale, lavado gástrico, ¿no? Venganza, ¿para qué viene aquí a la emergencia? Me a las 3 de la mañana. No tiene caso de hacerle un lavado. Incluso algunas referencias bibliográficas indican que pasada la hora el vaciamiento gástrico es casi total. Entonces, pasadas las 2 horas ya no tendría indicación. El carbón activado, como lo vemos ahí en dosis de 1 gramo por kilo, una solución al 25%, es cierto que le deja toda la boca negra y se le puede dar cada 8 horas por las primeras 24 horas. Y los catápticos se puede usar el manitol, el sulfato de magnesio, como la dosis está indicada. Las medidas para forzar la eliminación por vía renal son ineficaces en este caso. O sea, si le dices, no, hay que dializarlo para mejorar la eliminación, no le vas a hacer nada. Un punto aquí que hay que rescatar: si hay la sospecha de una hemorragia digestiva, ojo, una hemorragia digestiva para este paciente, y le van a administrar carbón activado, está contraindicado, ¿sí? Porque primero hay que lograr la estabilización del paciente, una hemoglobina más de 8 para poder hacer la endoscopía. Si uno le da el carbón activado, cuando entren para ver la hemorragia, no van a visualizar absolutamente nada. Como antídoto tenemos el plumacenil. De presentación ahí la vemos, desde 5 mililitros de 0.1 miligramos por mililitros a 0.5 miligramos. Habitualmente le damos al adulto la dosis de una ampolla en bolo, ¿sí? Y vemos la respuesta casi inmediata. Sus indicaciones son pacientes en sedación profunda, con depresión respiratoria, pacientes en coma y reversión de la sedación. Su contraindicación sería pacientes con cuadros convulsivos, ¿no? ¿Cómo actúan? Es un antagonista omega, es un antagonista competitivo. O sea, al momento que llega a la unión al receptor GABA, lo desplaza a la otra benzodiazepina, pues un inhibidor competitivo, bloqueando el efecto de la benzodiazepina que lo ingerido, ¿no? Las contraindicaciones, ya lo dijimos, convulsiones, porque imagínense un paciente que convulsione, que toma habitualmente, pónganse un convulsionante nuevo, pónganse, toma diazepam para las convulsiones. Si nosotros le damos el antídoto, a la larga este paciente puede tener convulsiones, ¿no? Leve tiracetam podría ser un anticonvulsivante muy bueno, pero estaría contraindicado el uso en los pacientes que usen benzodiazepinas como anticonvulsivantes. Relativas dependencia de las benzodiazepinas por los estados de ansiedad que puede generar, agitación psicomotriz e intoxicaciones mixtas, hasta poder determinar cuál es la causa de la intoxicación generada. La minofilina puede ser una opción, ya lejanamente la usamos, pero cuando no tenemos el antídoto podría ser de utilidad, ¿no? La presentación viene de 240 miligramos en 5 mililitros y la podemos pasar a una dosis de 6 miligramos por kilo, más o menos en 30 minutos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta la edad del paciente para administrar menos dosis y también siempre observar la oxigenación del paciente y si es que tiene antecedentes de enfermedad hepática o renal. El pronóstico ya lo dijimos, el pronóstico de las intoxicaciones por benzodiazepinas habitualmente es bueno, salvo que hay una combinación de varios medicamentos, los cuales pues lo conlleven a una tasa de mortalidad mucho más alta. Si no, no habría ningún problema y siempre tiene que descartarse alguna causa adicional: trauma, infartos cerebrales, problemas hepáticos, meningitis, estatus epiléptico o también un cuadro de hipotiroidismo severo por el coma que puede generar. Los antidepresivos, como los dijimos, divididos en 3 grupos, va a ser la segunda causa de intoxicación farmacológica a nivel mundial. Farmacológica, ojo, farmacológica, porque la primera son las benzodiazepinas. Sin embargo, estos últimos años, yo creo fervientemente que después de la pandemia hemos tenido mayor cantidad de trastornos afectivos, de problemas de depresión, de trastornos bipolares, que pueden haber aumentado la indicación y tal vez esté casi al mismo nivel que las benzodiazepinas por su mayor indicación de estos pacientes. De los antidepresivos tricíclicos, incluyen pues todo este grupo: amitriptilina, imipramida, trimipramida, las más finas, pero todas caracterizadas pues por su
por su anillo, ¿no? Por eso le dicen antidepresivos tricíclicos, porque tienen 3 ciclos en su cadena central y todos los nombres van a variar dependiendo de la cadena ramificada que pueda tener como anexo. Entonces, todos estos tienen un mecanismo de acción similar, pero solamente pues variaciones en el metabolismo que puedan producir. Entonces, de las propiedades farmacológicas tenemos 5 niveles de acción. El nivel de colinérgicos muscarínicos, antihistamina tipo 1, adrenérgicos alfa 1, recaptación de la serotonina y noradrenalina. La imagen es de una película, no sé, creo que es muy antigua para ustedes, pero es una película que se llama Irene, yo y mi otro yo. Sí, aquí Jim Carrey hace de un paciente psiquiátrico que tiene alucinaciones y sufre un cuadro de depresión mayor, en el cual le dan antidepresivos y por eso pues tiene la boca seca. Y esto de la boca seca es a raíz de esto, ¿sí? Que los efectos de los antidepresivos tricíclicos van a estar relacionados a nivel muscarínico y H1 con el estreñimiento, visión borrosa y sequedad de boca, ¿sí? Y es bastante evidente la sequedad de boca que tiene, pues porque ni siquiera puede mover su lengua. Los efectos alérgicos alfa 1 generan mareos y hipotensión ortostática, y a mí lo que me interesa es la recaptación de serotonina y noradrenalina. Esto va a generar su efecto antidepresivo. Sin embargo, al tener solamente este efecto antidepresivo, vemos que van a tener efectos colaterales a pesar de la administración adecuada de este medicamento, ¿no? La dosis tóxica puede variar dependiendo del medicamento, pero habitualmente se dice que la dosis tóxica va a ser entre 10 a 20 miligramos por kilo. Como ejemplo, la amitriptilina, su presentación es de 25 miligramos y se puede administrar una tableta cada 8 horas. Entonces, más o menos sería para dar una dosis tóxica de más de 5 miligramos por kilo, más o menos una persona de 70 kilos sería 350, ¿no? Más o menos. Entonces sería como darle pues casi, si le vamos a dar 75 por día, pues más o menos es darle 5 veces más ese valor, ¿no? O que se llegue a tomar 5 veces más su dosis habitual. Los agentes que han reportado mayor número de intoxicaciones son la amitriptilina, imipramida, clonipramida, nortriptilina y decimipramida, ¿no? Vemos acá el potencial de la dosis tóxica y su indicación de medicación habitual diaria para ir regulando la depresión en los pacientes. Vemos también que progresivamente vamos a ir subiendo la dosis. Si digamos en el ejemplo de la amitriptilina, que podríamos llegar incluso a dosis de 150 a 300 miligramos, porque se tiene que ir regulando la dosificación del paciente según la respuesta al medicamento, ¿no? Entonces podríamos estar muy cerca entre su dosificación habitual y la dosificación tóxica para el paciente. Obviamente por la absorción, por el estreñimiento y la disminución de la peristalsis que presenta, pues su absorción va a ser mucho más lenta. Esto como efecto anticolinérgico. Están muy unidas a las proteínas, más o menos en un 90%, por eso tienen una gran liposolubilidad y por ende pues va a circular grandemente en todo el torrente sanguíneo. Su metabolismo es en el hígado por desmetilación, hidroxilación y glucuronidación, y tienen una circulación enterohepática. Y habitualmente son excretados solamente un 5% por la orina, ¿no? Que puede demorar hasta 15 horas. Solamente para poder ver cuánto es el tiempo de vida medio en estos medicamentos, vemos acá, amitriptilina y nortriptilina más o menos varían hasta 30 horas. Entonces, una vez que se corta el medicamento, no vamos a esperar de que de inmediato vamos a tener el efecto de reversión, ¿no? Puede demorar un día hasta casi 2 días para ver la reversión total del efecto en el paciente. ¿Cuál es su principal acción? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Es el bloqueo de la recaptación neuronal de noradrenalina, serotonina y dopamina, ¿no? Esos son los mediadores de la alegría, ¿no? Con estos 3 libros vamos a estar mucho más felices. Pero lamentablemente tiene efectos, como lo hemos revisado, muscarínicos, H1, alfa 1, también a nivel de los canales de sodio en el corazón. Esto es muy importante porque este efecto se va a llamar un efecto quinidínico en el corazón, y esto lo vamos a revisar ahora. Bueno, una lámina de fármaco, sí, debe ser habitual para nosotros. El 1, el 2 y el 3, eso indica de cómo se va metabolizando, ¿no? Llega el estímulo nervioso, llega a la vesícula, liberando la serotonina y la norepinefrina, la libera, queda en el espacio presináptico y se procede a su recaptación, ¿sí? Al momento de hacerse la recaptación, esto se fija en el receptor postsináptico o se empieza a metabolizar por el MAO, ¿no? La monoaminoxidasa, el cual lo va a reabsorber. Sin embargo,
¿Qué hace el antidepresivo tricíclico? Pues bloquea la recaptación. Entonces bloquea que la serotonina, la norepinefrina vuelva a la parte presináptica, ¿no? Bloquea la formación de las vesículas, pues absorbiendo nuevamente el medicamento. Entonces el paciente va a mantener mucho más tiempo el efecto antidepresivo, pero con todos los efectos coadyuvantes que pueda tener, ¿no? Como lo dice en la parte de abajo, no solamente son estos receptores, sino también afecta la absorción de la histamina, de los receptores alfa-muscarínicos, alfa y muscarínicos, por eso sus efectos secundarios. Las manifestaciones clínicas, lo que más me debe llamar la atención es el coma y la hipotensión arterial, porque estos podrían generar la mayor mortalidad en estos pacientes. También puede presentar convulsiones y arritmias, asistolia o fibrilación ventricular, y los signos de gravedad va a estar relacionado a la hipotensión, al QRS ancho, arritmias, coma profundo y edema agudo del pulmón. Otros hallazgos que podemos encontrar son las miriasis fotorreactivas, el disfano, la visión borrosa y las mucosas secas. Algo importante son todos estos problemas cardíacos, pero recordemos lo que les dije, afecta también los canales de sodio. Recordando sus clases de fármaco, existen varios tipos de antiarrítmicos, ¿sí? Antiarrítmicos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y bis, ¿sí? 4 bis. Clase 1, ¿qué bloquean? ¿Qué electrolito? Sodio, ¿no? Por ahí escuché, sodio, ya, muy bien. Clase 2, ¿cómo? Estoy con mi demencia porque estoy escuchando voces nada más. Beta-block, ¿no? Beta-block. Clase 3, potasio. Clase 4, calcio. ¿Y bis? El 4 bis, que antes se consideraba el grupo suelto, le pongo sodio y potasio ATPasa, ¿no? Entonces, como afectan los canales de sodio, por eso su efecto quinínico va a generar pues también un bloqueo también de la estimulación cardíaca. Por ende, podría conllevar a un ensanchamiento del QRS, arritmias reactivas e hipotensión y a coma profundo con la posible parada cardíaca en estos pacientes. Por eso, todo un capítulo especial para lo que son las alteraciones electrocardiográficas en las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos. Puede generar taquicardia sin usar refleja solamente, pero va a tener mayormente prolongación del PR, ensanchamiento del QRS. Acá vemos, si tiene más de 100 milisegundos, muy posiblemente genere en el 14% de arritmias, y más de 160 milisegundos, 50% de arritmias ventriculares, muy posiblemente letales. Alargue el QT corregido, para que no se olviden que es el QT corregido, se les pregunta en el examen esta diapositiva, pueden recordar cómo se ha ido el QT corregido. Planeamiento de inversión del onda T, depresión del ST, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asiscolia. O sea, todo esto se produce porque altera la absorción o los canales de sodio en el corazón. Lo que vemos ahí abajo, ¿qué es? ¿Qué tipo de arritmia es? Una aleta de tiburón, un ABR. Empieza con Bru y termina en Gada. Brugada, ¿no? Esto es la debrugada, ¿sí? Vemos la aleta de tiburón, ¿sí? Característica en ABR, ¿sí? Existen 3 tipos para conocimiento, ¿ya? Entonces el primero, siempre característico como una aleta de tiburón, el segundo pues como una silla motor y el tercero bifásico, ¿sí? Para que se puedan acordar. Pero existen también otras complicaciones a nivel respiratorio, neurológico y gastrointestinal, ¿no? A nivel respiratorio lo que vemos ahí es una neumonía aspirativa. En la radiografía vemos que toda la parte del pulmón del lóbulo medio e inferior derecho está completamente pues, velado, ¿no? Una imagen de un infiltrado alveolar basal derecho. Pero también vamos a presentar depresión respiratoria, neumonía aspirativa, telectasias, menos frecuente un edema agudo del pulmón y un síndrome de distrés respiratorio del adulto. A nivel neurológico, letargia, ataxia, coma, temblores, neumonías, convulsiones, desorientación, en fin. Y a nivel gastrointestinal, retardo en el vaciado gástrico, hipoperistaltismo intestinal y retención urinaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El análisis toxicológico. Para este sí también tenemos cómo hallarlo. La investigación pues se debe realizar por encima de un ensayo, ¿no? Para el plasma, y la corroboración en orina por cromatografía
Ojo, si nosotros tenemos en nuestro laboratorio por cromatografía, esto nos pueden dar falsos positivos también, ¿sí? Algunos antihistamínicos, algunos fármacos alfa-1 me pueden hacer una confusión, tipo el alfa-metildopa. Entonces me puede generar una confusión y un falso positivo, por ende tiene que ser siempre hallado por el plasma con la prueba de enzima de inmunoensayo, ¿sí? Los niveles plasmáticos por encima de 100.000 nanogramos por mililitro se asocian habitualmente a signos electrocardiográficos de gravedad. Entonces, a mayor dosis es más letal esta intoxicación. El tratamiento, muy similar al anterior, darle un tratamiento, un monitoreo hemodinámico, presión, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, incluso si es que se puede temperatura, soporte vital, el ABCDE. Si es un síndrome anticolinérgico grave, con alucinaciones, agitación con clonía, se puede administrar fisostigmina. Reducimos la absorción de fármacos si estamos en tiempo con lavado gástrico, sino la administración de catárticos, como ya lo dijimos, mannitol, sulfato de magnesio, o si no, carbón activado. Y las medidas para forzar la eliminación por vía renal también son ineficaces. O sea, indicarle a este paciente diálisis sería en vano. Y este cuadro me resume qué es lo que tenemos que hacer. Si hay alteración a nivel del sistema cardiovascular, presenta arritmia o hipotensión. Si presenta arritmia, le damos lidocaína y controlamos con bicarbonato. Si hay hipotensión, damos fluido, y si no, vasopresores. A nivel del sistema nervioso central, si presentan convulsiones, los tratamos con benzodiazepinas, y si hay depresión del sistema nervioso central, intubación con la posterior ventilación mecánica. De los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y de la serotonina y noradrenalina, como lo venimos mencionando, pues recaptan solamente uno la serotonina y otro la serotonina y noradrenalina. Por ende, sería mucho mejor la recaptación de la serotonina y noradrenalina, porque son los dos, entonces su efecto antidepresivo sería mucho mejor, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues los primeros son mucho más comunes y más cómodos económicamente, y los segundos pues son un poco más caros y menos accesibles también por la cantidad de fármacos que existen en el mercado. Entonces, a la cabeza la fluoxetina y la sertralina en los primeros, y en los segundos la venlafaxina y la viloxanina. De la recaptación de la serotonina, ¿qué podemos decir? Se absorben bien por vía oral, más o menos se eliminan en casi 24 horas, su fijación a proteínas en un 95%, tiene un buen nivel de distribución, su pico plasmático a las 8 horas, tiene metabolitos hepáticos inactivos, sobre todo para la fluoxetina y la sertralina, y la eliminación renal o hepática puede ser común en cualquiera de los fármacos. Y para la recaptación de la noradrenalina y serotonina también tiene una buena absorción oral, su dosis pico la tienen a las 6 horas, se pican a las proteínas en casi 100%, y un 96%, tiene metabolismo hepático, presión renal, y tiene un tiempo de servibilidad de hasta 17 horas. De las manifestaciones clínicas, pues, tenemos una gran variedad y va a depender mucho del fármaco que haya ingerido el paciente. Por ejemplo, de los más comunes, la fluoxetina a nivel neurológico podría llegar a presentar convulsiones, temblores o mioclonías, a veces no las vamos a poder ni siquiera diferenciar. A nivel cardiovascular puede tener taquicardia, prolongación de cuerdas y el intervalo QT, y habitualmente como medida general, como síntomas generales, puede presentar náuseas y vómitos. La sertralina puede presentar temblor, somnolencia, confusión, miriasis, mareos y parestesias. Y la venlafaxina a nivel neurológico, alteración del estado de conciencia con crisis convulsiva. Lo que vemos que los tres nos pueden dar convulsiones o si no, temblores con mioclonías. Por ende, habría que tener mucho cuidado al poder hacer la disquisición de cuál ha sido el fármaco que ha ingerido nuestro paciente. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es el síndrome serotoninérgico, eso también va a ser una pregunta del examen, ¿no? La clínica a nivel cardiovascular, taquicardia, hipohipertensión, a nivel neurológico, una agitación, mioclonías, hiperreflexia, rigidez muscular, alucinaciones, crisis convulsiva, miriasis y coma. Y a nivel general, pues escalofríos, hipertermia, agitación, diaforesis, diarrea y ortoparesis, ¿no? Ojo, siempre hay que tener muy presente de que habitualmente estos pacientes pueden tomar otra medicación.
Entonces, podría estar mezclando con los antidepresivos tricíclicos, con el triptofano. El triptofano, recordemos que se encuentran en los alimentos, en los vinos añejos, en los quesos añejos también. La levodopa, el litio, la meperidina, la buspirona, o si está con todos, le damos también dextrometorfano, y esto podría generar pues exacerbación del cuadro y empeoramiento de la clínica del paciente. El tratamiento muy similar al anterior en lo que es el monitoreo hemodinámico, el soporte vital, el ABCD, la reducción de la absorción del fármaco, ya lo dijimos, lavado, le podemos dar un catártico como carbón activado, mannitol, sulfato de magnesio. La eliminación forzando la diuresis o con diálisis es mínima, y pues para el síndrome serotoninérgico se podría tratar con ciprofloxacina, que sería su indicación principal. Y por último, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos fueron los primeros antidepresivos clínicamente eficaces, son los más antiguos, producen una acción antidepresiva, pero también indicado en lo que son la crisis de ansiedad, pánico y fobia social, ¿no? Genera un bloqueo irreversible de la monoaminoxidasa, y existen dos subtipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A relacionado sobre todo a lo que es la serotonina y la noradrenalina, ubicada en las mitocondrias, y pues asociado a la homoglobenida. El tipo B, metabolizado a lo que es la dopamina, y por su forma selectiva a la selefilina como representante. Su absorción gastrointestinal va a ser buena, de 1 a 6 litros por kilo, una absorción total del medicamento. Tiene un metabolismo hepático por acetilación y oxidación y excreción renal. Su semivida es más o menos de 3 a 5 horas, y se considera una intoxicación grave cuando tiene más de 2 miligramos por kilo, y mortal cuando tiene más de 4 miligramos por kilo, asociado a unas manifestaciones clínicas muy notorias. Su mecanismo de acción, a diferencia de los otros, entonces ya dijimos, viene la vesícula con la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, lo libera al espacio sináptico, y en ese momento se acomoda en lo que es los receptores postsinápticos, o se empiezan a degradar y a reabsorber en vesículas. Lo que hace el inhibidor de la monoaminoxidasa, pues bloquea el metabolismo en la parte central, entonces todo queda suelto acá, ¿sí? No se digiere ninguno, y los tres receptores quedan al aire, y los neurotransmisores quedan pues por mucho más tiempo en el espacio presináptico. Por ende, su efecto es mucho más prolongado y más peligroso. El inicio de los síntomas más o menos se presenta no de inmediato, sino entre las 12 y 18 horas de la ingesta. Lo más grave es a nivel cardiovascular, ¿sí? La hipertensión podría ser un signo de mucha gravedad. Mucho peor vendría a ser el shock con bradicardia y riesgo de asistolia en el paciente. Esto porque se mantiene por mucho tiempo la noradrenalina como neurotransmisor libre, generando un mayor efecto en todo el sistema nervioso. A nivel neurológico, muy similar a los anteriores, somnolencia, vértigos, inquietud, puede presentar hiperreflexia, alucinaciones, neutronías, temblores, convulsiones, muy similar a los otros. A nivel respiratorio podríamos llegar a la depresión respiratoria, y a nivel gastrointestinal lo común en todos, náuseas y vómitos, ¿sí? De los análisis toxicológicos, los análisis toxicológicos no han logrado detectar en ningún momento, no se tiene ningún modo de cómo detectar el IMAO, ¿sí? Debido a que tenemos que buscar, sobre todo a nivel sináptico. Entonces, no hay ninguna forma en cómo nosotros podemos detectar que sí está intoxicado por uno de esos medicamentos, también por su tiempo de vida, ¿no? Entonces, habitualmente lo que se hace para estos pacientes es la exploración clínica, los síntomas del paciente, y pues la historia clínica que les puedan contar a ustedes sus familiares, ¿sí? Se podría hacer el descarte de cualquier otra intoxicación buscando el descarte, ¿no? Le podemos pedir pruebas de orina para intoxicación por benzodiazepina, pruebas de plasma para intoxicación por antidepresivos, pero pues todo puede salir negativo, entonces por ende por descarte podemos llegar a este diagnóstico. Ese es el problema con este medicamento. El soporte es similar a los anteriores, solamente que siempre
hay que dar medidas sintomáticas al paciente. Por ejemplo, si está con excitación del sistema nervioso central o convulsiones, lo sedamos con benzodiazepinas o lo impregnamos con fenitoína. Si hay hipotensión arterial, le podemos pasar fluidos. Si es que no mejora, se le puede iniciar noradrenalina, dosis bajas o vasopresina. Si hay hipertensión, se pueden usar beta-block para la cabeza de la betalol, o si no, nitrato con nitroglicerina, nitrocrucial. Si hay hipertermia, se le puede dar dandroleno para control de la temperatura. Son síndromes muy indistinguibles de la hipertermia maligna o del síndrome maligno neuroléptico, por ende su indicación, como dice ahí, sería el dandroleno para control de la temperatura. Igual reducimos la absorción del fármaco con el lavado gástrico, con la administración de carbón activado, con la administración de algún catático tipo mannitol o sulfato de magnesio, y las medidas también para forzar la eliminación renal son muy eficaces. Entonces vemos que en todos estos medicamentos la indicación de diálisis o forzar la diuresis administrando furosemida o cualquier otro diurético va a ser el MAMI. Habitualmente se espera que se absorba todo y se metabolice. Es lo habitual que hacemos mientras damos el soporte para estos pacientes, salvo los que tienen pues complicaciones mucho más graves que pueden llegar a ventilación mecánica, o si son las benzodiazepinas, administrar el flumazenilo como antagonista competitivo. Y eso sería todo. ¿Preguntas?